En este 2022 que está llegando a su fin se cumplieron 100 años de una película que a día de hoy está muy arraigada en la cultura popular y que ha dejado un legado muy trascendente. Tanto por sí misma como a partir de la influencia que tuvo en el cine mismo, Nosferatu es un caso con suerte en la historia del cine, porque por poco el mundo se queda sin rastro alguno de esta cinta que a día de hoy es una referencia marcada del séptimo arte y más particularmente dentro del cine de terror. Estrenada en el año 1922 y dirigida por Friedrich Murnau, Nosferatu se trató de una adaptación libre de Drácula, la célebre novela de Bram Stoker. Claro que sin los derechos de la novela, lo que le costó una demanda por parte de la viuda del escritor, lo que llevó al cierre de la productora Prana Film tras la realización de esta su primera y única película. La ley ordenó destruir todas las copias existentes de Nosferatu, por lo que por un tema de derechos de autor estuvimos a punto de quedarnos sin un film que culturalmente terminaría siendo muy relevante. A partir de varias copias repartidas por el mundo, cada una de ellas con cortes distintos, se fue reproduciendo en otras copias de peor calidad, pero que permitieron conservarla el tiempo suficiente para que el mundo empezara a considerarla una pieza relevante en el desarrollo del cine alemán y se decidiera así fomentar su restauración y su conservación. Pero, ¿dónde radica específicamente el valor de Nosferatu? La verdad es que si la vemos hoy en día, en base al cine que conocemos y que nos gusta ver, la película puede que nos parezca bastante un bodrio. Para entender su valor, sin embargo, es necesario ponernos en contexto. La Alemania de 1922 no era particularmente el mejor lugar para vivir. Habían pasado 4 años desde el término de la Primera Guerra Mundial. Políticamente eran años bastante convulsos, anímicamente no estaban en su mejor momento y económicamente era todo bastante desastroso. Esto, aunque se vivía un poco en toda Europa, aplicaba principalmente para Alemania, que había tenido que afrontar una durísima serie de sanciones y pagos tras el Tratado de Versalles, que la responsabilizaba por lo sucedido durante la guerra. Es en este contexto que surge en el cine lo que se conoce como expresionismo alemán, un movimiento estético cuyo concepto había iniciado antes de la guerra en el ámbito de la pintura, pero que luego se extendió también al cine con mucha inspiración del teatro expresionista. Los pósters del cine expresionista también se elaboraban en base a estos convencionalismos pictóricos. Podríamos decir que existen 3 películas fundamentales en la corriente expresionista, y ya voy pidiendo disculpas porque mi pronunciación de nombres alemanes no es precisamente la mejor. El Golem, dirigida por Karl Bose y Paul Wegener, y que tuvo varias versiones entre 1914 y 1920. El Gabinete del Dr. Caligari del año 1920 de Robert Wayne, y Nosferatu de 1922. También podríamos nombrar a Metrópolis de Fritz Lang, una película que está dentro de los parámetros del expresionismo, pero que podríamos citar en realidad más fuertemente si estuviéramos hablando de, por ejemplo, los principios del cine de ciencia ficción. Para hablar específicamente de expresionismo, prefiero quedarme con estas 3. Aunque todas ellas coinciden en la representación de historias oscuras, de sucesos fatídicos y de elementos retorcidos propios de la inspiración surgida en aquella Alemania tan compleja y devastada, son 3 películas que estéticamente hablando nos muestran algo distinto. El Golem supone un proceso expresionista, una obra que dentro de su corriente estética no es pionera, tampoco es máximo exponente, ni es superadora de la misma. El Gabinete del Dr. Caligari es la suma de todas las características y componentes más típicos y particulares del expresionismo. Es el arquetipo de filme expresionista. Por último, Nosferatu es la superación en parte de toda esta noción. No deja de estar ligada a sus principios, pero evoluciona en ciertos aspectos en relación a sus antecesoras. Esto principalmente a través del uso de escenarios naturales y exteriores, algo poco común en el resto de cintas expresionistas por aquel entonces. Se escapa un poco de la lógica teatral a la que se encontraba muy atado el cine de aquel momento, aunque viéndola hoy día para nosotros sigue siendo una película muy teatral como todas en aquella época. Pero para su tiempo era una manera distinta de hacer cine. Hay muchísimos minutos de pradera, bosque, mar, edificios y callejones, algo que le da una impronta que las otras películas no tienen o aplican de manera distinta o por otros medios. Si conocemos un poco de pintura y sobre corrientes artísticas, podemos ver que es una cinta con claros aspectos románticos, al punto de que hay gente que la considera más como un neorromanticismo cinematográfico que como expresionismo. También hay gente que interpreta Nosferatu como una cinta Kammerspiel, otro movimiento estético contemporáneo al expresionismo, justamente por este empleo de la naturaleza y de la naturaleza como objeto simbólico. Igual es complicado realizar este tipo de clasificaciones. Ambos movimientos deben haberse influido mucho mutuamente, incluso se considera el Kammerspiel como una vertiente del expresionismo.
Además, Nosferatu tiene una cantidad de texto insólita incluso para su época, siendo que el Kammerspiel trataba de evitar el texto a toda costa, tal como lo hizo el mismo director de Nosferatu 2 años después en Der Letzte Mann de 1924. Otra película muy difícil de clasificar, pero que por su poco texto y por su estudio de la psicología del personaje, encaja en el Kammerspiel mucho más que Nosferatu. Yendo a lo que es Nosferatu en sí, más allá de la corriente estética a la que pudo haber pertenecido, tiene ciertos valores que para nosotros puede que pasen desapercibidos en su gran mayoría, porque el cine ha cambiado muchísimo desde entonces y todo lo que puede llegar a ser innovador o llamativo en una época termina siendo lo básico y lo estándar en el futuro. Pero eso que ya mencionamos de la utilización de exteriores y escenarios naturales es muy importante en referencia a la lógica teatral que mencionamos anteriormente. Viaje a la Luna, por ejemplo, de 1902, es una película enteramente rodada en escenografías. Sí, es 20 años anterior a Nosferatu y dura solo 14 minutos, pero habla de cómo en los comienzos del cine de ficción se mantenía esa influencia tan directa del teatro. El gabinete del Dr. Caligari también explota los decorados y los escenarios artificiales, aunque lo hace de manera consciente y como un recurso artístico exquisito, que busca establecer un vínculo entre el escenario y la psicología de los personajes y del filme en general. No deja de ser igualmente una influencia teatral, principalmente del propio teatro expresionista que empleaba decorados de este estilo. Nosferatu mantiene ese vínculo inocente, si se quiere, en lo que son las actuaciones y la división de la historia en actos, aunque algunos cortes de la cinta eliminaron esto último. Pero eso era un modo propio de aquella época. Todas las cintas de por aquel entonces nos muestran una sobreactuación, si se quiere llamar de esa manera, o un modo de interpretar que a día de hoy no nos cuadra, pero que en aquel entonces, en momentos donde el cine como tal aún se estaba gestando, era el modo en que actores y actrices transmitían lo que tenían que transmitir, más aún teniendo en cuenta que las películas carecían de sonido propio. Por lo demás, Nosferatu se vuelve más cine de lo que habían sido sus antecesoras en lo vinculado a locaciones. Por determinado momento uno puede llegar a tener la sensación de estar viendo un documental, por el modo en que se dan las tomas y las distintas secuencias al aire libre. Claro, se estaba probando y experimentando con toda esta nueva manera de hacer películas. Y en base a eso es curioso que los paisajes se mostraban con un tono distinto, más pausado y narrativo, en comparación a lo que estamos acostumbrados hoy día, quizá, donde la exposición de los ambientes es más que nada eso, una ambientación cuyo peso es muy variable dentro de la historia, dependiendo de qué también se utilice. Acá es fundamental por un aspecto en particular, y es que trata de mostrársenos a Nosferatu como una criatura propia de la naturaleza, como cualquier otro animal. Si bien Hutter o Hutter, no sé cómo pronunciarlo, el personaje principal en determinado momento lee un texto que habla de la existencia de Nosferatu como hijo de Belial, un demonio de la mitología cristiana, la película nos lo muestra desde un costado más relacionado, como ya dijimos, con la naturaleza, con lo animal para ser específicos. Cuando el protagonista está en la posada de camino al castillo del conde, luego de que los lugareños lo miraran asustados cuando anunció que iba en aquella dirección, hay una escena donde el hombre mira por la ventana, intercalada de imágenes donde una hiena parece acechar a unos caballos. No podemos estar seguros de si Hutter realmente está observando esta situación o si solamente está mirando por la ventana y se nos muestran estas imágenes al mismo tiempo de forma independiente a lo que el personaje ve, algo que hace interesante la narrativa de esta película, pero más adelante vamos a hablar de eso. Hay versiones que cortan esta escena y muestran solo a la hiena sin los caballos, lo cual me parece un error tremendo, porque este es un fragmento que nos está diciendo algo. De manera sutil nos da la pauta de un escenario donde la naturaleza ubica a presas y depredadores, al peligro que el propio orden de la vida supone para algunos. Más adelante esto se nos dice más explícitamente cuando Bolwer les dice a sus estudiantes, luego de observar cómo una planta carnívora devora una mosca, es como un vampiro, ¿no? Este ejemplo enseguida vuelve a darse a una escala todavía más pequeña, del tamaño de un pólipo para ser exactos. Por si todavía no queda claro para el espectador, hay otra escena donde una araña envuelve a su presa, que definitivamente nos está marcando algo con bastante insistencia. Así, la cinta nos ofrece distintas escalas de esta relación natural entre una criatura que devora a otra para sobrevivir. Desde una planta carnívora, una araña, un diminuto pólipo, hasta una hiena cazando caballos, y claro, un vampiro alimentándose de sangre humana. A esta altura ya deberíamos entender que Nosferatu y Hutter forman parte de esta misma cadena, o Nosferatu y los humanos en general, mejor dicho. La naturaleza los colocó a ambos en una relación de supervivencia.
Eso es lo que a mi parecer hace muy interesante el modo en que se construye la amenaza de esta película, y en base a eso también me parece muy interesante cómo se utilizan las locaciones naturales justamente para narrar todo esto, para mostrarnos de manera simbólica las intenciones del director, del mensaje que está tratando de darnos. En el Golem, un ser creado con barro por las manos de un hombre es quien comete los asesinatos. En el gabinete del Dr. Caligari, a pesar de que al final todo formaba parte de una alucinación, los hechos macabros también se muestran como actos de la mano del hombre. Pero en Nosferatu, el mal y la violencia están en la mismísima naturaleza, son propios de la vida, y la existencia del vampiro es tan corriente como cualquier animal que sobrevive en base a la muerte de otros. De este modo podemos notar que lo que genera el horror es más incontrolable aún que en los otros casos, porque no depende del hombre sino de la vida misma. Y acá es donde el hecho de que esta película se ambiente tan fuertemente en escenarios exteriores y naturales se vuelve tan importante. Existen muchas otras interpretaciones de los diferentes aspectos de la película, y es que al ser una cinta realizada en un contexto tan particular, da para pensar muchas cosas, da para ver en ella referencias y simbolismos en relación a los problemas de la misma época en la que fue elaborada, viéndola así como un producto de su tiempo. Como adelantaba hace un ratito, la narrativa de esta película es un tanto particular. Y es que a pesar de ser bastante lineal, no presenta un orden totalmente coherente en todas las cosas. Por ejemplo, cuando el protagonista está yendo en carreta hacia el castillo del conde, en determinado momento los conductores le dicen: yo por ahí no paso, yo por ahí no me meto. Eso, morir a lo tonto, es eso, son ganas ya de morir. La gente del lugar le tiene miedo a esa zona de las montañas, porque saben que ahí es el territorio del vampiro y en consecuencia no se acercan. Pero luego, cuando el mismo protagonista trata de escapar por la ventana, cae junto a las paredes del castillo y se desvanece, aparece después en un hospital siendo cuidado mientras se recupera y al parecer fue encontrado por campesinos que pasaban por el lugar. Recordemos que los hombres de la carreta no se animaron a pasar ni siquiera cerca de la zona donde habitaba Nosferatu, pero resulta que a Hotter lo encontraron campesinos que tuvieron que haber pasado junto al castillo para verlo. Es casi el relato de un sueño, en el que un personaje se desmaya y mágicamente está siendo cuidado por una monja, a pesar de que eso contradiga la propia lógica del mundo que se está planteando. Otro ejemplo de esta cuestión casi onírica se da cuando el conde viaja desde su castillo a la ciudad de Wisborg por mar en un barco controlado por sus propios poderes a una velocidad inusitada, mientras que Hotter se desmayó, permaneció recuperándose en un hospital. Luego de eso marchó por tierra y llegó a Wisborg prácticamente al mismo tiempo que el conde, siendo que este último en teoría se trasladó muchísimo más rápido. Podríamos pensar que esto más que nada son huecos argumentales propios de una narrativa descuidada para el cine de la época y no una intención narrativa deliberada. Pero yo me animo a creer que no. En primer lugar porque estamos hablando de que Nosferatu está dirigida por Murnau, quien apenas 2 años después dirigió la mencionada Der letzte Mann, una de las películas más destacadas de la historia del cine, que básicamente hizo escuela en la narración a través de los métodos cinematográficos y que cambió la manera de contar historias en la pantalla, por lo cual me parece difícil que esa misma persona haya tenido esta clase de dificultades narrativas. Y en segundo lugar, porque durante toda la película existe esa sensación de que la realidad que se nos muestra no es del todo clara, en parte potenciado por escenas como las que describimos anteriormente, que parecerían seguir lógicas oníricas. Otra característica que aporta a esto es el hecho de que tenemos varias perspectivas respecto a los distintos hechos que van sucediendo. Al principio vemos que vamos a conocer la historia a través de una crónica sobre la peste acaecida en la ciudad de Wisborg. Pero es una crónica que por momentos parece omnipresente, que sabe todo lo que pasó en los distintos lugares, en distintos momentos y también al mismo tiempo, como si hubiese visto todo. Además de eso, está por otro lado lo que nos dicen los personajes y lo que llegamos a saber por libros o por otros textos personales, cada uno con su letra y caligrafía propia. El punto de vista de todo esto es confuso, heterogéneo y diverso, lo cual no hace más que incrementar todas estas sensaciones. En fin, creo que ver Nosferatu a día de hoy es una cuestión principalmente de apreciar algo que culturalmente está muy arraigado al presente. Es un fenómeno artístico de hace un siglo, de los pasos iniciales de un arte que a día de hoy forma parte de nuestros principales actos de consumo. No solo el cine y especialmente el cine de terror se nutrió de Nosferatu, sino que el horror y sus nociones básicas están ligados a lo que pasa en esta película. Y sí, puede parecerte un embole ver una película alemana muda de hace 100 años, pero si sentís curiosidad y te interesa todo el tema del horror, no te va a aburrir demasiado.
Si tengo que recomendar dónde verla, en YouTube hay algunas versiones, pero no las sugiero. Algunas cortan escenas, como el caso que comentaba de la hiena, y eso no está bueno. Además es importante que vean la versión colorizada. Siguiendo convencionalismos de la época, Murnau entintó la cinta de manera que podamos identificar cuándo es de día, cuándo es de noche y cuándo está amaneciendo, lo que es importante para seguir el hilo de la mejor manera posible. Podemos ver esta escena así, con luz diurna, y confundirnos, porque en realidad se nos está mostrando una escena nocturna, y es muy difícil darnos cuenta de esto si no tenemos la versión colorizada que nos indica a través del azul cuándo es de noche. Para mí la mejor versión, mejor remasterizada, con los textos en inglés, con la menor cantidad de cortes posibles y con las referencias de color correspondientes, está en una página que no les voy a decir porque lejos estoy yo de promover la piratería, solamente voy a escribir una cosita en mi navegador, pero ustedes no miren, solamente estoy anotando una cosa. En fin, si la vieron o si la llegan a ver después de esto, me gustaría que me dijeran qué les pareció, si les empoló o si la encontraron interesante, así que nada, chaucito.